Ahora sí. Bueno, el objetivo de hoy es hablar, pero muy rápidamente y hacer ya una práctica del modelo relacional. Entonces tenemos que comprender básicamente lo que es el modelo relacional de base de datos, identificar qué lo compone, diferenciar, es decir, entender cuál es la diferencia entre el R que estamos haciendo ahora y el relacional que vamos a hacer ahora. Y cómo se transforma. Y para transformar se aplican unas reglas muy básicas y muy divertidas. Entonces el contenido de qué es el modelo, para qué usamos ese modelo, cuáles son los elementos y cuál es la regla de conversión. Esta es la parte más importante y un ejercicio al final que ustedes van a entregar después. El modelo relacional, pues, describe la estructura de una base de datos a nivel lógico. ¿Se acuerdan cuando hablamos de niveles de abstracción? Esto ya es el nivel intermedio, ya la abstracción intermedia. Una base de datos relacional, entonces ahora ya no es un conjunto de entidades. Si bien conceptualmente podemos decir entidades, en el modelo relacional hablamos de tablas. ¿Se acuerdan que yo me confundía mucho con lo de las tablas, verdad? Siempre cuando decía entidades decía tablas. Y es por eso, porque yo estoy más acostumbrado con este modelo. Entonces, aquí hablamos de un conjunto de tablas donde cada una de ellas tiene un nombre exclusivo. ¿Ya? Esto por definición no se puede tener dos tablas con el mismo nombre, en el mismo esquema. Y cada fila de una tabla representa una relación entre un conjunto de valores. Esta es una definición conceptual, ¿ya? Ok, entonces es un repositorio compartido de datos donde los usuarios pueden recurrir al lenguaje de consulta. En el modelo que nosotros estábamos viendo anteriormente es conceptual y uno no puede implementar una base de datos y usar un lenguaje de consulta. Pero el modelo relacional ya permite el uso de SQL. Es decir, el SQL está basado o soportado por el modelo relacional, ¿ya? Inclusive por eso se dice, es decir, base de datos relacionales también es decir base de datos SQL. Es equivalente, ¿ya? Una vez que nosotros implementemos una base de datos relacional, vamos a poder usar SQL y vamos a aprender el lenguaje SQL. Por eso es que tenemos que aprender, ¿ya? Entonces, diseñar una base de datos relacional ya es el primer paso para construir bases de datos que van a ser utilizadas en aplicaciones. ¿Por qué usamos el modelo relacional? Porque es el principal, sigue siendo el principal modelo utilizado o implementado por todos los sistemas de gestión de bases de datos comerciales, ¿ya? Es muy simple porque tiene una base muy sólida, una base teórica matemática muy sólida. Y si se acuerdan de la historia, a finales de los años 60 fue, digamos que definido, conceptualizado por nuestro amigo Edgar Frank Gott, ¿ya? Que murió en el 2003. Él introduce este diseño a una publicación de la IBM Research Report, ¿ya? Solo para saber. Entonces, ¿cuáles son algunos, no todos, solo algunos de los gestores o sistemas de gestión de base de datos relacionales? Son Oracle, Postgres, MySQL, MariaDB, Informe, SQL Server, otros, ¿ya? Y entonces se dieron cuenta que en vez de decir SGBD, ya podemos decir SGBDR. O en vez de decir solamente RDBM, podemos decir RDBM. En vez de decir DBMS, mejor dicho, podemos decir RDBMS en inglés. Ya estamos diciendo sistema de gestión de base de datos relacionales, ¿ok? Antes hablábamos del sistema de gestión de base de datos como un concepto. ¿Cuáles son sus componentes? O sea, cuando hablamos del modelo relacional, siempre hablamos de tablas en vez de entidades, de columnas o campos en vez de atributos, ¿ya? Y de filas o tuplas, que no se hablaba de eso en el modelo relacional, pero ahora ya hablamos de filas, que son las ocurrencias. Aquí nos va a quedar mucho más claro porque vamos a trabajar con ejemplos de datos organizados por filas. Y aquí hablamos de claves y claves primarias y claves foráneas. La PK, perdón,
es primary key y FK es foreign key. Esto lo tienen que aprender porque va a ser el día a día. Yo todo el tiempo les voy a decir, ¿cuál es la PK? ¿Cuál es la FK? Bueno, es clave primaria, clave foránea, ¿ya? PK y FK. Muy importante. No, cuando empiecen a trabajar y encuentren tablas en un sistema relacional sin claves primarias o sin claves foráneas, sin FK, esa persona que lo implementó no sabe nada de base de datos relacionales. Hablamos también de restricciones, por ejemplo, nulable, no nulable, restricciones de ese tipo, ¿ya? De no duplicidad, unicidad, etcétera. Y aquí sí se puede entender mejor el dominio, porque a este nivel los dominios, el dominio de valores se define por tipos de datos. ¿Ya? Aquí viene un ejemplo. Entonces, en vez de hablar de entidades, aquí ya vamos a hablar, por ejemplo, de la tabla clientes. Y si ejemplificamos una tabla cliente con sus componentes, sería más o menos así. O sea, eso es una abstracción, ¿ya? Como una matriz, una tabla, donde las columnas son, en esta tabla tiene 4 columnas, que son documento, apellidos, nombres, teléfono. Estas son las columnas o los campos de la tabla cliente. Y las filas son cada uno de los valores. Es decir, la fila lo compone el valor en la columna documento. Si la fila 1 sería este que dice Camarasa Carmen, ¿ya? La fila 2 es donde están los datos de Roberto Fernández Jr. La fila 3, ¿verdad? Están los datos de Brian González y la fila 4 de Cristian y Benítez y así sucesivamente. Y esos son los valores, ¿ya? Y el dominio es el tipo de dato. Podemos deducir aquí que, por ejemplo, la tabla, que el campo o la columna documento solo acepta números. Entonces su tipo de dato puede ser entero, ¿ya? Y apellido, por ejemplo, va a aceptar una serie de caracteres alfanuméricos de un cierto tamaño. Por ejemplo, varchar de 100. ¿Ya? Así se va a definir. ¿Qué son las claves? Aquí una explicación mejor de qué son las claves. Las claves primarias o PK permite identificar mediante uno o más atributos. Siempre estamos diciendo que puede ser una combinación de más atributos o campos, ¿ya? No necesariamente es uno. Y identifica las ocurrencias, es decir, las filas entre sí. Entonces, no puede repetirse la misma clave primaria en dos o más filas. Eso es lo que dice ahí. Entonces, permite identificar, en el mundo relacional se le llama relaciones también a esto, a las filas, ¿ya? Las filas son las relaciones. Entonces, las tablas son un conjunto de relaciones. Esto es muy confuso, pero así se lo define. A ver, y una clave foránea o FK, que de ahora además le vamos a llamar FK nomás ya, vamos a empezar a usar muchas siglas, identifica una columna o un grupo de columnas en una tabla que hace referencia a una columna o grupo de columnas de otra tabla. Ejemplo, si tengo la tabla clientes, la PK es documento. Yo defino que la clave primaria es documento o cédula, ¿verdad? Documento porque se podía guardar número de pasaporte, número de RUC, ¿ya? Esa es mi PK. Yo defino que esa es mi PK, ¿ok? Y la PK de una tabla factura, por ejemplo, de las facturas que compra un cliente, sería el número de la factura, porque es única, nunca se repite. Para mi negocio, el número de factura no se puede repetir, ¿ya? En otros negocios sí, pero en mi empresa no se debe repetir el número de la factura, ¿ok? Pero en la factura yo tengo que guardar, aquí en este modelo sí, explícitamente, tengo que guardar a qué cliente corresponde. Y esa es la FK. ¿Ya? ¿Por qué esa es la FK? Porque la columna cliente de la tabla factura es una referencia a la tabla documento del cliente. ¿Ya? Entonces, la columna cliente de la tabla factura hace referencia, ¿verdad? A clientes, entonces una FK en facturas y es siempre PK en la tabla a la cual hace referencia.
Entonces, por eso decía, si encuentran ustedes una base de datos que no tiene PK o no están definidas las FK, o sea, no se sabe cuál es la FK, cuál es la PK, está mal diseñado desde el punto de vista relacional. Mal diseñado, así de simple, ¿ya? Entonces, la PK es FK en otra tabla. Esto es la diferencia. ¿Hay preguntas hasta ahí? O Gaby, vos querés hacer una aclaración, un ejemplo, con mucho gusto. No, está todo bien. Ahora vamos a escucharle a los alumnos si tienen preguntas. Pongo ahí. Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Podría existir más de una clave foránea? Puede existir más de una clave foránea. Por ejemplo, factura puede tener, voy a tratar de responder lo que se me ocurre, decir lo que entendí. Ponerle que exista una columna que se llame sucursal, ¿verdad? Entonces, entonces apunta a la tabla sucursal y es para decir esa factura en qué sucursal se emitió, por ejemplo. Entonces hay dos FKs. No hay límites de FKs para una tabla. No sé si te respondí. Sí, bro. Gracias. ¿Ya? Pero no puede haber no puede haber dos PK. Si hay dos columnas que son PK, es una sola PK, ¿ya? Voy a tener que ejemplificar eso más adelante para que se entienda, ¿verdad? Pero no, una PK puede ser una combinación de columnas. Es lo mismo una FK, ¿ya? Eso sí se puede hacer. Y eso se llama clave compuesta. Ok, bueno, ahí ya es cómo convertimos. ¿Alguna pregunta adicional? Yo tengo una consulta, si en la práctica se utilizan las claves compuestas o generalmente es un código secuencial imaginativo. En la práctica todavía van a encontrar ustedes claves compuestas. En muchos sistemas legados y muchas herramientas de desarrollo, como por ejemplo GeneXus, le encanta trabajar con claves compuestas. Y por ejemplo, GeneXus es una herramienta que genera código y genera todas las tablas y eso, y típicamente lo genera con claves compuestas. Entonces se van a encontrar ustedes con esos escenarios. La tendencia, ¿verdad, Gaby? ¿Vos me puedes ayudar ahí? La tendencia, o por lo menos lo que se estila, es no usar claves compuestas. No se entendió, vos, tu micrófono. Mi micrófono. Ya me pongo enseguida. No había puesto mi micrófono. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí. Ahí sí. Es que de repente falla mi micrófono. La pregunta de Rosana fue si se usa clave compuesta. Y mi respuesta fue, repito rápidamente, hay muchas herramientas que generan claves compuestas típicamente. Por ejemplo, una herramienta que yo conozco que se llama GeneXus, por ejemplo, que es un generador de código, ¿ya? Y también genera todas las tablas, toda la base de datos. Típicamente esa herramienta genera muchas claves compuestas por la forma en que está implementado. Y entonces en el sector financiero se usa mucho, entonces ustedes van a encontrar casos en los que las soluciones se basan en claves compuestas. Pero ahí le pregunté a Gaby, ¿verdad que Gaby la tendencia es usar, por lo menos si vos lo vas a diseñar con un framework que vos elegís, digo, desde el punto de vista de desarrolladores, típicamente no se usan claves compuestas, ¿verdad, Gaby? No, por lo general tenés una sola clave, que es un código o una ID, ¿verdad? Igual, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en un sistema donde sí tienen clave compuesta, pero la idea lo es ir sacando eso, ¿verdad? Que Sí. ya se use solamente un único ID. Exacto. Pero no es un error que exista en clave compuesta. La base, el modelo relacional lo permite, ¿ya? Y se usa bastante todavía. Ahí se me escuchó bien. Con mucho gusto si tienen más preguntas antes de que yo avance. Bueno, ¿cómo se convierte? Avanzo entonces. Igual me pueden interrumpir, ustedes sabenlo. ¿Cómo
se convierte de un modelo ER, de lo que nosotros tenemos, a un modelo relacional. Y yo traduje estas 3 reglas, ¿ya? Hay toda una explicación mucho más larga, pero para mí son estas. Pueden hacer screen de estas si se ve bien, para que esto van a usar mucho. Entonces, básicamente es así. Toda entidad es una tabla relacional. Entonces, todas las entidades automáticamente se convierten en si yo tengo una entidad personas, eso es una tabla personas en el modelo relacional, ¿ya? Ahora le voy a mostrar cómo se dibuja la tabla. Ahora, toda relación 1M se traduce en un fenómeno de propagación de claves. ¿Qué quiere decir eso? Voy a tener que mostrar un ejemplo. Pero la regla dice simplemente eso. Toda relación 1N se traduce en el fenómeno de propagación de claves. Significa que lo que acababa de decir antes, la PK de la tabla hacia donde la cardinalidad es 1 pasa a ser FK en la tabla donde la cardinalidad es N. Eso es propagación de clave, para que quede guardado. Repito, la PK de la tabla hacia donde la cardinalidad es 1 pasa a ser FK en la tabla hacia donde la cardinalidad es N. ¿Y qué pasa con la relación NM? Toda relación NM en el modelo ER se transforma en una nueva tabla, ¿ya? Y eso típicamente, por lo menos en mi ambiente, le llamamos tabla relacional. Las relaciones NM son tablas nuevas. Y esas tablas, a partir de ahí, su cardinalidad con las otras tablas que relaciona, ¿verdad? Porque se mantiene la relación, solamente que la cardinalidad cambia a ser 1n. Y ahí se aplica otra vez la regla 2, es decir, cuando es 1n se hace propagación de clave. Entonces, todo se reduce en estas 3 reglas. Lo que puedo aclarar sobre la regla 3 es que las relaciones, la tabla nueva que es la relación, pasa a ser el que tiene la FK de las tablas que ya existían. ¿Por qué? Entonces, porque hacia las tablas que ya existían, las que se mantienen, pasa a ser las que es de cardinalidad 1 y hacia la tabla nueva pasa a ser el N. Entonces las claves se propagan a la tabla intermedia. Ejemplo, ¿ya? Esta es una relación NM, ¿ya? A los empleados se le asignan turnos. Vamos a suponer que no hay marcaciones. Aquí solo es la cuestión de turnos, ¿ya? Que es lo que estábamos discutiéndolo en la introducción de la clase. Entonces, empleados va a ser una tabla relacional. Esa es la regla 1. Turnos va a ser una tabla relacional, porque eso es la regla 1. Es decir, se mantienen las entidades como tablas. Pero asignación, que es una relación de cardinalidad 1n, pasa a ser una nueva tabla. Y entonces en el modelo relacional es así. Empleados y turnos se representan así, las tablas, se dibuja así, ¿ya? Y se pone los tipos de datos, fíjense. Y se indica cuál es la PK, ¿ya? Y la tabla nueva es personas, empleados turno debería ser. Ahí se me equivoqué yo, ¿verdad? Y la tabla nueva no se llama asignación. Yo le llamaría la concatenación, pero esto es una sugerencia nomás, no es una regla. La concatenación entre las tablas relacionadas. Entonces, empleados turnos o personas turnos toma, según justo acá se ve lo de la clave compuesta, ¿ya? Cédula y código de turno pasan a ser clave compuesta desde tal fecha a tal fecha. Esto tiene un problema, no es una solución óptima, pero teóricamente es correcta. ¿Se entiende ahí lo que pasó acá? Voy a volver a poner, fíjense. Esto, y como la relación asignación es NM, pasa a ser esto, es decir, se convierten en 3 tablas. Y fíjense que la relación que antes era NM pasa a ser 1N. 1N. 1 de turnos y N hacia el lado de personas turnos, ¿ya? Ok. ¿Qué hay acá?
Entonces ahora le voy a mostrar una herramienta que vamos a usar cuyo instalador ya está en el Educa. SQL Power se llama luego. Hay muchas. Esto le voy a poner como ejemplo y su instalador porque esto es gratuito. Me dicen si ya lo ven. Una cosa blanca. Ya Y vemos, dice profe. SQL Power Architect. Voy a conocerlo. Este es el SQL Power Architect, mi herramienta. Entonces, lo que voy a hacer acá es, voy a dibujarles a ustedes este. Voy a hacer, si puedo hacer chiquito para que se vean los dos, ¿ya? Esto y voy a dibujar acá, como mirando ahí, porque no, para que no me voy a acordar de memoria, ¿ya? Entonces, lo que dice este es el SQL Power Architect y sus elementos, sus herramientas están a la derecha. Acá chiquitito nomás es, pero entonces hay una herramienta que dice New Table, ¿ya? Hay aquí un botón que dice New Table que yo le voy a dar clic. Es como un cuadradito verde. Le doy clic en la parte blanca y digo voy a crear la tabla empleados, ¿ya? Le doy OK y ahí ya se creó la tabla empleados. Esto tiene zoom, ahí sí van a poder ver. Esta es la tabla empleados, no la entidad empleados. Le doy clic derecho y le hago New Column y le voy a agregar las columnas. Y entonces empleados tiene cédula y aquí sí ya tengo que decir si cédula va a ser el dominio, el tipo de datos. Voy a decir que cédula va a ser un entero, ¿ya? Entero. Y si quiero que sea la primary key, acá le marco in primary key. Ok, así. Entonces, acabé de crear la tabla de empleados la columna cédula, que es la PK. Le doy clic derecho, New Column, y voy a poner apellidos. Y ahí le voy a decir, es un varchar, y puedo decir que es un varchar de 100. Ya el tipo de datos ya puedo establecer acá. Solo voy a hacer 3 columnas para que sea rapidísimo. Nombres ahora, ¿no? Nombre va a ser un varchar que también acepta hasta 100 caracteres, ¿ya? Okay. Luego, entonces estoy haciendo la regla 1. La entidad de empleados se convierte en la tabla empleados. Después hago la siguiente tabla que es turnos, ¿no? Turnos. Y le doy clic derecho. Código turno. Voy a inventar rapidito. Mi código turno es mi primary key y acá voy a hacer algo interesante. Es un entero, pero quiero que sea autoincremental. Entonces, ve que me marcó cédula como PK y código turno como PK. Clic derecho. Esto. Entonces, descripción del turno es un varchar de, no sé, hasta 50 nomás lo voy a dejar. Alguien me está hablando y yo no puedo leer ahora mismo. No sé si Gabriela puedes... Profe, en tu auto incremental le marcaste y le pusiste no. ¿Le puse no? Yes, perdón, gracias por decirlo. Sí, autoincremental, yes, para que el código sea autoincremental. Enseguida voy a explicar más cuando termine. Gracias por Ahí avisar. Rosana tiene una pregunta para ese, profe. Es que yo no estoy viendo el chat, si puede decir nomás o si no, si Decime puede más leer. ya, Rosana. Sí, habla nomás. Sí, perdón por interrumpir, profe, estoy descargando ya la herramienta Ah, y yo quería hacerte una pregunta hace rato ya acerca de turnos. Viste que turno y empleado es relación NM, ¿verdad? Porque un empleado puede estar en varios turnos, ¿verdad? Y un sí, turno puede estar por varios empleados. sí, Entonces, mi consulta es si esa relación tiene que tener atributos por ser NM. sí, va a tener. Que es justo lo que estoy mostrando ahora, enseguida le voy a mostrar, porque aquí se ve, ¿ves? Fecha desde, fecha hasta, por ejemplo. Pero es un ejemplo nomás. Seguí nomás mirando y acá justo esa tu pregunta se va a responder, ¿ya? Ok, profe. Gracias. Entonces, toda la relación NM tiene que tener atributos necesariamente, profe. No, no necesariamente. Hay casos en que no tiene. Depende del problema, lastimosamente. Esa es la respuesta. En este caso va a tener. Bueno, yo estoy eligiendo el tipo de dato y para que ustedes vean aquí el tipo de dato ya es importante, ¿ya? Por ejemplo, hora de entrada, hora de salida, yo le estoy eligiendo que es time, ¿ves? Ok.
Entonces, apliqué la regla 1. ¿Qué decía la regla 1? Toda entidad se convierte en una tabla relacional. Nosotros tenemos dos entidades en el ejemplo, empleados y turnos, entonces acabo de crear una tabla relacional. Y a medida que yo voy creando, yo defino las propiedades del atributo. Por ejemplo, a cédula le dije que es la PK, primary key. Le dije que es entero, que no deja nulo y no es autoincremental. A apellidos le puse el tipo de datos varchar de 100, ¿ya? Y puedo decirles que acepta nulo o no acepta nulo, ¿ya? Y así para todos. Por ejemplo, si tengo dirección, para que vean la diferencia, vamos a suponer que dirección se puede dejar en blanco. Entonces, dirección es un varchar de 255 y acepta nulos, yes. Entonces, va a quedar así, ¿ven? Para que vean. Entonces, esto es lo que se llama restricciones. Apellido es no nulable, dirección es nulable porque no tiene. Acá, descripción del turno es no nulable, la hora de entrada es no nulable, la hora de salida es no nulable. ¿Ok? Entonces, aquí completé. Y al marcarle a la cédula como PK, me marca luego acá es la PK. A código turno también le dije acá que es la PK y me marca como PK. ¿Qué dije a código turno? Le dije que autoincremental yes. Entonces, el primer registro va a ser 1, el segundo registro va a ser 2, el tercer registro va a ser 3 y así. Automáticamente en la base de datos va a definirme una secuencia y yo no tengo que preocupar por eso. Eso significa autoincremental. No tienen que hacer ningún algoritmo para que funcione. Ok, entonces ahora vamos a aplicar la regla de solo aplica como la relación es NM, es decir, se asignan turnos. Ay, perdón, estoy hablando demasiado ahora. Esto es una nueva tabla. Entonces, en el medio de ellos hay una nueva tabla que yo recomiendo para no estar pensando en nombre que lleve la concatenación de los nombres de las tablas a las cuales va a relacionar. Y aquí simplemente se usa una herramienta. Acá al final, en la parte de abajo están las relaciones y son dos tipos de relaciones. Uno que dice Identifying Relationship y otro que dice Non-Identifying Relationship. Son los últimos herramientas. Entonces, si hago clic en el que dice Identifying Relationship, hago clic en empleados y clic en empleados turnos, él me crea la relación. Repito, hago clic en turnos y hago clic en empleado turnos y él me crea la relación. ¿Ves? El diseño no importa tanto. En mi presentación estaba así el diseño, pero uno puede cambiar esto, ¿ya? Puede ser así. El dibujo no importa. ¿Qué está pasando acá? Le estoy diciendo que establezco la relación desde empleado hacia turno. ¿Y qué pasó? Hubo lo que dice nuestra regla, automáticamente ocurre propagación de claves. La propagación de claves es que la PK de una tabla pasa a ser FK en la otra tabla. ¿Ya? Pero ¿por qué me pone PFK? Porque yo le dije, usé la herramienta que dice Identifying. Voy a borrar ambos y puedo usar el que dice Non-Identifying, que es el otro. Clic. Y eso entonces lo que me hace es una línea punteada. Y en este caso lo que hace es, ocurre propagación de clave, pero las FKs en la tabla turnos, empleado turnos, no son parte de la clave. Y esta tabla no tiene clave. Entonces, la solución es cuando estas son sus claves candidatas, pero si yo uso cédula y código turno como clave, significa que una persona no puede rotar. Siempre tiene que cambiar de turno y nunca puede repetir el turno. Entonces, la solución es crear una columna que se llame código empleado turno, que esté a la primary key, que sea un entero grande, por ejemplo, y que sea autoincremental yes. Y esa es la solución final. Una persona que no tiene micrófono escribió en el chat y yo no estoy viendo si puede leer alguien. Rodrigo Bracho tiene una pregunta. Decir nomás, Rodrigo. Bueno, bro, yo tengo varias preguntas. El primero es,
en el modelo entidad-relación, cuando vas a relacionar dos cosas, sí o sí tenés que crear una nueva tabla. Acá. Sí, hay otro ejemplo de lo que estábamos haciendo y tenemos ahí empleado y turno. Sí. Y puede ser persona, empleado. Sí o sí se tiene que crear una nueva tabla para hacer la conexión en el SQL. Las conexiones siempre son entre entidades. Las relaciones siempre son entre dos entidades, ¿ya? No sé si entendí bien tu pregunta. Empleados, turnos, ¿sí? ¿Es necesario crear una nueva tabla ahí para hacer la conexión? ¿O se puede hacer de forma directa entre las dos tablas, ya sea empleado y turno? ¿En este modelo o en esto que estoy mostrando o en el modelo nuevo? En otros modelos, cuando hay una relación, tenemos nuestra entidad de relación y tenemos ahí persona y tenemos empleado y queremos conectar. Ok, voy a tratar de desarrollar eso ahora mismo. Voy a tratar de desarrollar y después me decís si respondí a tu duda. Creo que entendí, pero voy a desarrollar acá mismo. Ok. Tranquilo. Bueno, se entendió entonces lo que es la regla 1. Cada uno de los que ya son entidades se convierten en tablas, ¿ya? Y como aquí había una relación NM, se crea una tabla nueva y se aplica la regla 2, es decir, propagación de claves. De cédula pasa a ser FK en la nueva tabla. Acá código turno pasa a ser FK en la nueva tabla. ¿Ok? Lo que Rodrigo dice es lo siguiente. ¿Qué pasa si teníamos la tabla personas? Si teníamos la tabla personas, vamos a suponer que si teníamos la tabla personas, vamos a suponer que no es empleado, es personas, ¿ya? Entonces, no rompo esta relación. Y en realidad tengo, que era el otro ejemplo que tengo la tabla empleados. ¿Ok? La persona tiene cédula, apellido, nombre, dirección. Y mi empleado tiene código empleado. Es un begin autoincremental y es la PK. ¿Ya? Y guardo la foto del empleado acá. Y la foto es un binario. Es un binario. ¿Ya? Foto es binario, ya le voy diciendo. Y la foto puede ser nullable, yes. No tiene foto, ¿ya? ¿Qué más del empleado? Quiero saber su tipo sanguíneo. No de todas las personas, pero tipo sanguíneo, ¿ya? Esto tomando más o menos todos los tipos sanguíneos es parchar de 10. Y puede dejar en blanco, yes, ok. Entonces, según nuestro modelo anterior, hay una relación entre personas y empleados, ¿no? Pero esa relación es así. Esto es la regla 2. Toda relación N1N es propagación de clave, es decir, una persona es un empleado. Y en el modelo relacional es así. ¿Y qué pasó? Ahí le respondiste la pregunta, porque que entonces se crea una nueva tabla solo cuando la conexión en el modelo entidad-relación tenga atributos. O es NM, mejor dicho, aunque no tenga atributos, si es NM, entonces se crea una nueva tabla, que es esta, ¿ya? En el ejemplo. Y ahora, ¿qué va a pasar? Entonces, las relaciones con empleados, entonces se hace clic aquí, hay propagación de claves, ¿verdad? Entonces, el que tiene turno es el empleado, ¿ya? Y si quiero saber su nombre, veo el código del empleado, vengo por esta rayita, ese es fulano, vengo por esta rayita y acá ya tengo, por esta línea tengo apellido, nombre, dirección, ¿ves? Se llega. Esta persona con esta cédula, ¿qué código de empleado tiene y qué turno tiene? Tengo que venir acá, vengo por acá, es decir, puedo llegar y ver su turno porque puedo llegar a turno a partir de acá, no directamente, ¿ya? Pero entonces, ¿cuál es el sentido de esta tabla? En vez de sentido de la vida, en esta tabla me tiene que dar alguna información. Esta es el historial de turnos. Entonces, ¿desde qué fecha tiene este turno? ¿Ya? Y esto es un date, una fecha. Entonces ahí está el atributo fecha desde, pues. Fecha hasta también se puede poner. Voy a poner solo para que respete nuestro diseño, pero en el fondo fecha hasta no es necesario, ¿o sí?
también es una fecha y ese puede ser nulable. La fecha desde no puede ser, pero la fecha hasta puede ser. ¿Qué les parece este diseño? Necesito que tengan preguntas sobre esto. Profe, yo tengo una consulta técnica para usar la herramienta porque Ah. estoy en Play Pen Database y no sé, le doy clic derecho y me aparecen unas opciones, pero no sé cómo empezar a crear la tabla. Me voy directo en el panel derecho. Es que ustedes se preocuparon mucho para bajar y no prestaron atención, como yo creé la tabla. Puedo volver a repetir, pero ya fuera de la grabación, ¿sí? Yo ya en la grabación ya está como yo creé la tabla. Hice clic acá a la derecha en el icono que dice New Table, ¿ya? Y luego hice clic en la parte blanca y me dice ingrese el nombre de la tabla, así. Entonces, acá serían marcaciones. Gracias, profe. Así, marcaciones. Entonces, ¿quién es el que marca? Entonces, el que marca es el empleado, ¿ya? New column. ¿Qué hora marcó? Fecha, hora. Es un daytime. A ver, no, es un timestamp, yo dije, ¿verdad? Existe el dato timestamp. Aquí está. ¿Sí? Entonces, la tabla de marcaciones aparece así. Entonces, estoy buscando. Tengo que crearle una PK. Siempre tiene que tener una PK y entonces es código marcaciones. Es un big int porque es un entero grande que puede ser grande y es un autoincremental yes. Cuando hago clave surrogate key, ¿cómo se dice en castellano? ¿Cómo era? Clave sustituta, siempre marco autoincremental yes. No olvidé de ponerle pk ahí. Entonces, así funciona la herramienta, ¿ya? Acá me faltan tipo, ¿no? Tipo es otra tabla. Hago clic en el que dice New Table. Perdón, acá. New Table, clic. Tipo marcaciones. Clic derecho, New Column, código tipo. Código tipo es la primary key, es un entero nomás porque no va a ser muy grande. Es un autonumérico yes y pongo 1 es entrada. Para tener 2 es salida. 3 es salida de receso, salida a almuerzo. 4 es entrada del almuerzo. Estoy inventando nomás, ¿verdad? Entonces, 4 valores posibles. New. Descripciones. Descripción. Es para ponerle esas descripciones entrada-salida, que puede ser un varchar de 30, ¿vale? No puede ser nulable, aceptar. Y entonces aquí, como hay una relación entre marcaciones de 1n según el diseño que nos mostró Rosana y el Luis, entonces es tipo marcaciones, clic en marcaciones y me hace propagación de clave. Esto es la regla 2. Propagación de clave. El código tipo va a ser código tipo también en la tabla de marcaciones. ¿Ven? Esto es propagación de clave. Bueno, hasta aquí la grabación y ahora el debate.